Buenas tardes a todos. Espero que en esta estamos iniciando el seminario o el webinar que vamos a tener el día de hoy. Mi nombre es Juan Fernando Yepes y vamos a esperar unos minutos. Estamos usando una plataforma que yo quiero darle un par de minutos hasta que tengamos todas las personas inscritas que estén conectadas. Em, yo en unos 2 o 3 minutos vamos a comenzar con un video de la doctora Alejandra Lipari y después vamos a comenzar con el seminario. Nuevamente, yo soy Juan Fernando Yepes y estoy hablando desde el Hospital Pediátrico de la Universidad de Indiana. En unos 2 o 3 minutos vamos a comenzar con el video de introducción de la presidenta de ALOP, la doctora Alejandra Lipari. Vamos a esperar unos minutos y después vamos a ir con unas instrucciones acerca de cómo vamos a realizar este webinar y espero de corazón que sea productivo y que de alguna manera nos sirva a todos los que estamos en esta tormenta, que yo creo que nadie puede estar exento de estar en esta situación en la que estamos. Vamos a esperar 2 minutos y empezamos con el video. Nuevamente, yo soy Juan Fernando Yepes y estoy hablando desde el Hospital Pediátrico de la Universidad de Indiana. Vamos a esperar unos minutos hasta que tengamos y estemos seguros que todo el mundo esté conectado, todas las personas que se han inscrito a este webinar. Yo voy a hacer las veces de organizador y coorganizador para tratar de que no tengamos ningún problema. Y estamos esperando unos minutos para empezar esta presentación con un video de la doctora Alejandra Lipari, presidenta de ALOP. Si acaban de llegar, yo tengo a todos en modo silencio y más adelante, después del video de la doctora Lipari, vamos a hablar un poquito de cómo vamos a llevar este webinar. Espero que todos están oyéndome y voy a aspirar exactamente hasta las 2:05 para comenzar con el video. Buenas tardes. Yo soy Juan Fernando Yepes desde la Universidad de Indiana. A todos mis colegas,
una feliz tarde. Son las 2 de la tarde, del, hora del este aquí en Estados Unidos, y a todos mis colegas odontopediatras que están en toda Latinoamérica y de pronto en otros países, España y otros países del mundo. A todos los quiero saludar, a todos los quiero en el nombre mío personal y en el nombre de ALOP. Creo que esta es una oportunidad no solamente para aprender, porque pues al final y al cabo eso es lo que vamos a hacer, pero también de sentirnos un poco más cerca. Estamos ya oficialmente empezando este webinar. Voy a presentar, yo soy el organizador y el coorganizador, o sea que voy a estar haciendo todo lo que supuestamente tengo que hacer. Lo primero que vamos a hacer es un video de la doctora Alejandra Lipari, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría. Apenas acabemos con el video, apenas el video acabe, empezaré con la presentación de control de infecciones en odontopediatría. Todos estamos en la misma tormenta. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar con el video de la doctora. Hola, bienvenidos al primer webinar ALOP en tiempos de pandemia. Este webinar es posible gracias al trabajo conjunto con el College of Diplomates of the American Board of Pediatric Dentistry y la gentil participación del profesor Juan Fernando Yepes. Les enviamos desde ALOP el más afectuoso de los saludos en estos difíciles momentos que estamos viviendo. El título de este webinar es Control de infección en odontopediatría en tiempos del coronavirus. Todos estamos en la misma tormenta. Me corresponde presentar al doctor Yepes, que tiene un inmenso currículum, una formación académica impresionante. Él es profesor asociado en el Departamento de Odontopediatría de la Universidad de Indiana y del Hospital Pediátrico de la misma universidad. Es odontólogo y médico cirujano, titulado en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Inició sus estudios en los Estados Unidos en la Universidad de Iowa, donde completó un fellow en radiología. Después, en la Universidad de Pensilvania, donde completó la residencia en medicina oral. Para terminar, en la Universidad de Kentucky, donde finalizó el doctorado en epidemiología, la maestría en ciencias odontológicas y la residencia en odontopediatría. Él ha dictado múltiples conferencias en diferentes países del mundo. Tengo el privilegio de dejar con ustedes al doctor Yepes, pero antes le voy a pedir unos minutos para compartir un mensaje muy importante que tenemos desde la Junta Directiva ALOP y los 20 presidentes de las instituciones que componen ALOP. Muchas gracias, un abrazo fuerte a todos. La Asociación Latinoamericana de Odontopediatría está integrada por 20 sociedades, 19 de Latinoamérica y España. Desde 1971, ALOP desarrolla sus congresos, que tienen una impronta muy especial desde el punto de vista científico de cada una de sus versiones. Tiene su concurso de pósters a partir del año 2016, su encuentro de residentes de odontopediatría y también el grupo de conferencistas que hacen de cada evento algo muy especial. Pero por supuesto la parte social también le da una impronta específica. En cada una de sus versiones hemos tenido diferentes actividades festivas con representantes de diferentes países que hacen que estemos cada 2 años esperando el evento que viene. Somos un grupo grande que esperan cada año este evento. El año 2020 empezó con nuestro 20 Congreso Latinoamericano de Odontopediatría a realizarse en Centroamérica, en un hotel spa boutique museo espectacular, Casa Santo Domingo, que fue nuestro primer patrocinador. El Congreso partió con mucho éxito este año. A principios de año ya teníamos más
de 300 inscritos, más de 100 conferencistas postulantes y en la actualidad tenemos también más de 60 trabajos científicos postulados. Por lo tanto, estábamos felices, con el corazón feliz de esperar este congreso que estaba siendo todo un éxito. Sin embargo, el 11 de marzo de este año, la OMS decreta pandemia el brote de coronavirus. Esto trae una serie de complicaciones, cierre de fronteras, muchas muertes en nuestros países, pérdidas de empleo, inseguridades y la obligación de reevaluar, lamentablemente, nuestro gran proyecto. Nos dirigimos a ustedes pensando en la seguridad, bienestar de cada uno de los inscritos y por eso en los últimos días, después de un arduo trabajo de 2 meses, nos hemos reunido la Junta Directiva LOP, hicimos una asamblea de presidentes de todas las instituciones miembros de ALOP y nos reunimos con el comité organizador local y tuvimos que tomar la difícil decisión de postergar nuestro Congreso ALOP 2020. La nueva fecha para este Congreso será el próximo año, del 27 al 29 de octubre del 2021. Hemos tomado esta decisión de postergarlo por más de un año para dar la facilidad de que ustedes se recuperen desde el punto de vista económico y desde el punto de vista familiar, para que podamos disfrutar nuevamente de esta gran fiesta latinoamericana. Pero no nos podemos quedar tranquilos y pensar en no encontrarnos este año. Por lo tanto, hemos creado el primer Congreso Virtual ALOP 2020 que se desarrollará en el mismo mes de agosto que deberíamos habernos juntado a abrazarnos, a disfrutar de la amistad latina. Este primer congreso vamos a tener la información prontamente en nuestra página web. Esperamos contar con todo su apoyo para que podamos seguir teniendo la ilusión de encontrarnos durante agosto en el primer Congreso Virtual ALOP y el próximo año en nuestro Congreso 20, en el que celebraremos los 50 años de antigüedad de nuestra querida institución. Un abrazo grande a todos y estamos en contacto. Bueno, nosotros acabo de terminar entonces el video de introducción y vamos a comenzar formalmente el webinar. Antes de comenzar con las diapositivas y con eso quiero, primero que todo, darle gracias al Colegio de Diplomados del American Board of Pediatric Dentistry, que muy gentilmente nos dieron la oportunidad de compartir la plataforma y es la plataforma que estamos usando en este momento. Yo también a manera de introducción a todos ustedes, les agradezco que hayan tomado un tiempo de estar con sus familias o que hayan tomado un tiempo de estar con sus pacientes o un tiempo de estar con sus amigos para atender este webinar. Y por último, yo voy a compartir la presentación de PowerPoint, es decir, no tienes que tomar ninguna nota, no tienes que tomar, al final yo les voy a decir cómo les voy a compartir la presentación de PowerPoint para que ustedes la tengan y la puedan utilizar para su educación. Por último, quisiera pedir disculpas, las diapositivas están en inglés, voy a contar un poco cómo nació esta conferencia. Esta conferencia yo la dicté al Colegio de Diplomados del American Board of Pediatric Dentistry, a todos los diplomados del BOAR, de la Academia Americana de Odontopediatría, aquí en Estados Unidos, hace un par de semanas, y la conferencia fue bien recibida, y después de esto, entonces, tuve la oportunidad de contactar al OP, al doctor Francisco Hernández, a la doctora Alejandra Lipari, para hacer que esto fuera una realidad y también compartir esto con mis colegas latinoamericanos. Por último, la conferencia, las diapositivas están en inglés. Yo por supuesto, voy a hablar español y téngame un poco de paciencia. Algunas veces cuando uno está haciendo la traducción simultánea, se le salen algunas palabras o dice lo que no tiene que decir. Entonces, téngame un poquitico de paciencia. Voy a darles a ver si está bien. Yo aquí estoy haciendo todo. Bueno, entonces a todos los que me están en este momento oyendo,
Ya voy a compartir en este momento la presentación de PowerPoint. Ojalá funcione. Y vamos a comenzar. Bueno, estamos ya y espero voy a dar unos minutos para que si estás sentado y viendo la presentación te sientes, traigas un café. A todos los que me están oyendo, de verdad que muchas gracias. Espero mis profesores, cuando yo estudiaba odontología en la Javeriana, espero que algunos de mis profesores me estén oyendo. Mis amigos en México que me estén oyendo, el doctor Ibarra, gran amigo que tengo en Puebla, espero que me esté oyendo. La doctora Jimena Vaquero, que la quiero mucho. La doctora Laura Hermida en la República Oriental del Uruguay, que la quiero mucho. Y a todos mis colegas que me han acompañado y han estado cerca a mí durante estos años. También al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y más adelante les voy a contar cómo vamos a hacer esa sesión. Voy a chequear con algunas personas que tengo que me están chequeando a ver si se está oyendo bien y que todo esté bien. Bueno, vamos, creo que hay algunos problemas de sonido. Voy a chequear esto antes de comenzar. Voy a seguir hablando, creo que hay algunos problemas de sonido. Voy a chequear. Ok, creo que algunos problemas de sonido están, porque veo que hay algunas personas que me dicen que sí me están oyendo y otras personas que no me están oyendo. Entonces, vamos a empezar. A ver, este webinar que se llama Control de Infecciones en Odontopediatría, todos estamos en la misma tormenta. La verdad que es así, todos, yo creo que no hay una sola persona en este planeta que no haya sido afectada por la pandemia y no creo que una persona pueda decir que no ha sido afectada o que no ha tenido ningún problema. Y esa fue la razón por la que decidí poner este webinar y hacer este webinar de educación. Yo soy profesor de la Universidad de Indiana, como fue presentado al final, esto lo voy a pasar. Algunas palabras, simplemente siempre me gusta antes de empezar los webinars o empezar algún seminario, siempre referirme al doctor McDonald. El doctor McDonald fue profesor, decano de la Facultad de Odontología aquí en la Universidad de Indiana. Y tengo la fortuna de que el libro de odontología del niño y del adolescente nació aquí en la universidad y nosotros la última edición, la edición número 10, estamos trabajando en la edición número 11 que muy pronto estará. El doctor Dean, que es el editor, tuvo la gentileza de pedirme que fuera parte del equipo de editores asociados que está vinculado con el libro. Para noviembre de este año pensamos ya tener la edición número 11. Muy bien. Los objetivos de este webinar, el primero es, vamos a hablar de la importancia del control de infecciones en la oficina dental durante esta pandemia y vamos a tratar, y yo voy a hacer un esfuerzo, de verdad que voy a hacer un esfuerzo de aquí al otro lado, de aprender los pasos más importantes para proteger a nuestros pacientes y protegernos a nosotros de la exposición al coronavirus. Yo hice todo lo que ustedes se puedan imaginar para tratar de que esta conferencia sea basada en evidencia basada en la odontología, en la mejor evidencia basada en la odontología. Y la verdad que nosotros y ustedes se van a dar cuenta que muchas de las cosas que yo voy a hablar y muchas de las precauciones que vamos a hablar en esta conferencia, desafortunadamente no están soportados en la literatura. Eso no significa que no sean válidos, pero de alguna manera si nosotros miramos si están los estudios que realmente estén de acuerdo con esta medida o estén en desacuerdo con esta medida, la verdad que no hay muchos. Esta diapositiva es súper importante para todos ustedes que están oyendo esta conferencia en los diferentes sitios de Latinoamérica. A todos les mando un abrazo virtual gigantesco, pero si se me van a dormir, ojalá que no se duerman en esta diapositiva porque esta diapositiva realmente es la que me cubre la espalda. La primera es que yo no represento la Universidad de Indiana, yo no estoy aquí hablando en representación de la universidad y eso es importante porque
pues de alguna manera no es que la universidad le haya dicho a Yepes, mira, estos son los lineamientos y todo el mundo tiene que hacer eso. Lo segundo, yo no represento al colegio de diplomados del board de odontopediatría aquí en Estados Unidos. Ellos muy gentilmente nos ayudaron con la plataforma y yo soy del miembro de los directores del board y en una de las reuniones yo solicité que por favor me dejaran usar la plataforma y muy gentilmente me la dejaron usar, pero yo no represento al colegio y tampoco represento a LOP. Eso quiere decir que este seminario es mi opinión. Para algunas de las diapositivas es pura opinión, para otras es basado en la mejor evidencia que encontré. También es importante que ustedes sepan que yo no solamente soy profesor y me la paso aquí todo el día en una oficina, sino que también estoy en práctica privada. Yo tengo mi práctica privada, eso quiero decir que yo estoy con la mayoría de ustedes en el mismo bote, en la misma tormenta, con las mismas preguntas. Mis auxiliares diciéndome lo mismo, doctor, nos vamos a contagiar, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, esta conferencia también les va a dar el punto de vista de una persona que está en práctica privada, como muchos de ustedes. El tercer importante que tengo que decirles a todos es que yo hice el esfuerzo y créanme que el mejor esfuerzo para que esta conferencia sea basada en evidencia, o una conferencia basada en la mejor evidencia, pero desafortunadamente, como ustedes saben, hay múltiples fuentes, muchos artículos que pareciera que fuera lo que tenemos que seguir, y lo que hace todavía más difícil es que en algunas circunstancias la evidencia es conflictiva. Le dicen a uno, usted puede hacer esto, y uno al otro día lee otro artículo y le dice que puede hacer otra cosa diferente. Entonces, eso hace que sea todavía mucho más difícil hacer este webinar, porque aquí no estamos hablando de algo que lleva 40 años y hay 40 años de estudios que lo soportan, desafortunadamente no lo hay, y mucha de la evidencia que les voy a presentar casi que es una evidencia del día, y de pronto al otro día no es lo mismo. Yo no tengo ningún conflicto financiero con esta conferencia, no estoy recibiendo ningún honorario, ni mucho menos estoy recibiendo ningún honorario de ninguna compañía de las que produce algunos de los equipos e insumos que yo voy a presentar en esta conferencia. También es importante decir que cada país, cada estado, cada ciudad tiene unos protocolos diferentes y de ninguna manera Yepes está tratando de decir que lo que yo estoy diciendo acá es lo que haya que hacer en Nicaragua, o lo que haya que hacer en Colombia, o lo que haya que hacer en el Uruguay, o lo que haya que hacer en El Salvador, o lo que haya que hacer en México, o lo que haya que hacer. Cada país tiene sus criterios y protocolos y, por supuesto, yo voy a contarles lo que Yepes piensa basado en la evidencia, y de pronto lo que ustedes pueden hacer es mirar lo que yo pienso y lo pueden adaptar a cada país y ver qué hay de pronto en acuerdo y qué cosas están en desacuerdo. Por último, el doctorado mío es en epidemiología. Yo prácticamente me dormí en todas las clases. Ahora sí me doy cuenta que no me debía haber dormido en las clases, porque si hubiera aprendido más epidemiología estaría todavía mejor, en una mejor posición, pero al fin terminé el doctorado y me dijeron que era epidemiólogo, y la verdad que eso ha hecho muy difícil estos días, porque como epidemiólogo muchas veces entro en una situación conflictiva con cosas que aparecen y con cosas que están alrededor. ¿De dónde viene la información de este webinar? Y ojalá ya se pueden dormir. Si se quieren dormir, ya se pueden dormir, después que me hayan entendido la diapositiva anterior. A ver, este webinar viene de muchas fuentes. Como ustedes se dan cuenta, son fuentes de aquí de Estados Unidos, y lo acabo de decir en la diapositiva anterior. Cada país tiene sus regulaciones, cada país tiene el Ministerio de Salud, y cada país tendrá su propia información. Esta conferencia, como lo dije anteriormente, fue una conferencia originalmente diseñada para los miembros del board de la Academia Americana de Odontopediatría, y la información fue obtenida de diferentes fuentes, como ustedes lo pueden ver acá, y desafortunadamente, tal vez por tiempo, y yo no tuve la manera de mirar cada país, qué dice cada país. Entonces, pues, si estás sentado, relájate, y muchas de las cosas que yo voy a decir de pronto no tienen ninguna aplicación en tu país, y eso está bien, o de pronto algunas sí. Dame flexibilidad en ese sentido. Esto es importante. A ver, ojalá todavía me estén oyendo y ojalá todavía estén. Esto sí lo estoy haciendo de corazón. Yo, cuando revisé toda la evidencia que hay, todo lo que pude encontrar acerca de control de infecciones en odontopediatría durante esta pandemia,
yo quise crear una escala. Ustedes ven que hay una escala de colores que va desde azul hasta rojo. Y realmente lo que quiero hacer es dividir lo que es ciencia y no ciencia, lo que es ciencia y percepciones. La percepción muchas veces no está basada en un artículo científico. Las percepciones pueden ser muy arraigadas en la comunidad, pero de ahí a que la percepción sea realidad existe mucho trecho. Yo también he tratado de hacer esa diferencia entre lo que te dice Facebook o lo que te dice Instagram o lo que te dice, porque por supuesto, si uno se va a guiar de todo lo que le dicen las fuentes de sociales, pues de pronto acaba haciendo un montón de cosas que de pronto no son importantes, o haciendo cosas o dejando de hacer cosas que son importantes. El que sigue es muy importante, el que sigue es lo que es práctico y lo que es no práctico. Es que definitivamente con el coronavirus hay cosas, en la opinión de Yepes, amén, en la opinión de Yepes, que no son muy prácticas para hacer. Y eso se los voy a mostrar a través de esta conferencia. Y por último, lo que es ciencia y lo que me parece bien. Hay muchas personas, y en este caso yo me incluyo, a mí me parece bien hacer esto. Esa es la opinión de Yepes. Y algunas de las cosas que a mí me parece bien están fundamentadas en ciencia y otras no. Entonces, esta escala, que ojalá estén viendo el PowerPoint y todos ustedes lo estén viendo, miren, la escala va de azul a rojo. Entonces, cada vez que yo hable de algo en esta conferencia, esta es mi opinión y esta opinión está basada en la información que pude conseguir y yo voy a poner una flecha que va desde yo considero que esto es buena evidencia hasta lo que considero que no es evidencia. Voy a moverme desde un lado hacia el otro. Y por último, muchas veces, y quiero que esto a todos los que me están todavía oyendo en este webinar, muchos de ustedes tienen de pronto más información de la que yo tengo. Hace 10 minutos recibí un artículo de una doctora que yo conozco de Puerto Rico y no lo tenía. Eso quiere decir que de pronto ustedes tienen más información de la que tengo yo. No se frustren ni se enojen conmigo ni empiecen a mandar 20 preguntas al question, doctor, usted no dijo esto, doctor, usted no dijo esto, porque definitivamente pues es difícil que yo pues tenga toda la misma información que tienen ustedes. A ver, voy a hacer, esta es como mi práctica. Esta foto que ustedes ven ahí me la mandaron. Ustedes ven que el paciente está completamente cubierto por como una escafandra o cubierto por algo. Entonces, déjenme, yo le aplico mi propia escala a esta foto y esto es lo que yo voy a hacer durante este seminario. Si yo lo aplico y desde el lado izquierdo, que es la parte azul, significa que hay buena evidencia, buenos artículos, que los grupos, el Ministerio de Salud en Estados Unidos y todo eso lo está sugiriendo, y al otro lado es algo que no existe en la evidencia, que de pronto puede ser impráctico para hacer y que de pronto es algo que le da una buena sensación de seguridad al paciente, pero una cosa es que le dé una buena seguridad al paciente y otra cosa es que eso represente una maniobra o un mecanismo que yo tengo que hacer porque está basada en la evidencia. Ahí pongo yo la flecha con respecto a eso. Y como les dije al principio, yo no tengo ninguna interés comercial con ninguna compañía. De pronto algunos de ustedes estén involucrados en compañías que producen estas escafandras que cubren completamente al paciente. Y basado en la evidencia, basado en el Centro de Control de Infecciones en Estados Unidos y basado en todas las fuentes que les mostré, yo personalmente pienso que no hay suficiente evidencia para que Yepes diga ahora que todos tenemos que salir a comprar eso y a tapar a nuestros pacientes. Esto es más o menos lo que voy a hacer a través de este webinar. Lo que ustedes están viendo ahí es más o menos lo que voy a hacer. ¿Por qué un webinar más acerca de eso? ¿Por qué a Yepes se le ocurrió? Bueno, cuando el Colegio de Diplomados me preguntó que si lo quería hacer, yo dije que sí, porque el nivel mío de frustración todos los días crece y crece y crece. Cada día me llegan 20 emails invitándome a seminarios y webinars acerca del coronavirus y realmente esto nació de la frustración. Yo le dije al Colegio de Diplomados cuando lo presenté hace un par de semanas que realmente este es un webinar de frustración porque son muchas las recomendaciones, son muchos los que tuitean y los que ponen en Facebook y los que ponen en Instagram, tiene que usar esto, tiene que usar esto. Y realmente llegó el momento en que no supe qué hacer. Es tanta la información que no supe. Entonces yo mismo me pregunté y dije, no, voy a tener que
que a poner un seminario y tratar de ver que todo lo que está alrededor realmente es válido y que no es tan válido. Esta es la agenda. Yo les voy a decir a todos ustedes, para mí son las 2:30 de la tarde. Este seminario es la tercera vez que lo doy. Se lo di al Colegio de Diplomados y se lo di a todos los países asiáticos hace un par de días, que pertenecen a la Asociación Asiática de Odontopediatría, donde tuve participantes de todos los países del Asia. Y yo ya sé, de aquí a que termine es 1 hora. Eso quiere decir que para mí son las 2:30 de la tarde, para muchos de ustedes pues es otra hora, pero siéntense, relájense, si se cansan pues no se desconecten, porque de pronto yo los despierto más tarde, pero esta es la agenda. Lo primero es, voy a hablarles un poquitico de los factores generales del coronavirus. Les prometo, son solamente 2 diapositivas, yo no les voy a mostrar eh, estudios, ni les voy a mostrar gráficas de cómo está la pandemia en Colombia, cómo está la pandemia en el Brasil, cómo está la pandemia en México. Eso cada cual en su país lo está haciendo. Voy a hablarles un poco del curso clínico de la enfermedad, de eso también sabemos mucho, que si le da a uno dolor de garganta o no. Las rutas de transmisión, voy a hablar un poco de eso también muy corto. Y a partir de ahora es tal vez lo más importante. Si te quieres retirar un momento del seminario, te aconsejo que te retires durante los 3 primeros puntos y después del tercero yo pego un grito así grande, entonces ya sabes, Chepes va a empezar a decir algo importante. Entonces a partir de esto, el primero es, ¿cuál es el papel de los niños en la transmisión de la pandemia? Ustedes no se han preguntado eso. ¿Cuál es el papel de los niños? Porque pareciera que los niños no, y eso es verdad, eso no es basado pues en mi opinión, todos sabemos que los niños pues no son los más afectados, pero una cosa es que no son los más afectados y otra cosa es si ellos están transfiriendo o no la pandemia. Esa es una pregunta importante que voy a hacer un esfuerzo muy grande para contestarla, porque esa hay que entenderla. Porque si yo pienso que Pedrito, el niño de 4 años que está en la silla la próxima semana, cuando en tu país puedas ver ya pacientes, hay que mirar si Pedrito me puede transmitir la enfermedad o no. Este es un punto importante. Voy a hablar, por supuesto, la razón por la cual todos ustedes, muchos están esperando este webinar, que es cuáles son las medidas de infección, de control de infecciones en la práctica de odontopediatría. Voy a dar unas conclusiones y al final tengo algunas preguntas que de una vez les digo, no tengo ni idea de la respuesta. Tengo una lista de preguntas que no tengo ni idea. Simplemente quiero que ustedes las lean y que yo al Colegio de Diplomados voy a darles la segunda parte de esta conferencia, de pronto más adelante con Alop y con la doctora Lipari y con Francisco, y podemos ver si lo podemos hacer después la segunda parte, porque es interesante hacer la segunda parte, que es como la continuación de esta conferencia. Vamos a empezar. Las siguientes 2 diapositivas se llaman Vete a la cocina y tráete algo para comer. Así se llama. Si tú vives en este planeta y has vivido en los últimos 3 meses, nada de lo que voy a decir es nuevo. Vamos a empezar la primera. El término coronavirus se refiere a un grupo grande de enfermedades ocasionadas por virus que pueden afectar a los pájaros, a los mamíferos y también puede afectar a los seres humanos. Todos sabemos por qué se llama coronavirus, por unas proyecciones en forma de corona que se encuentran en la superficie. No sé si sabías, yo creo que la mayoría sabían que hay cientos de coronavirus en el ambiente, pero nosotros solamente sabemos de 7 que pueden afectar a los seres humanos. Nosotros también sabíamos antes de esta pandemia que los coronavirus ocasionan signos respiratorios como de una gripa leve, y hay 3 coronavirus que son los que pueden ocasionar más riesgo a los seres humanos. Y estos son los 3 coronavirus, uno de ellos desafortunadamente muy conocido por nosotros. El primero de ellos es el SARS-CoV, que es el que está asociado al síndrome de respiratorio agudo. El primer caso de este fue reportado en el 2002. Hubo una epidemia del 2002 al 2003. Yo tenía por ahí unos 4 o 5 años cuando esto pasó. Y más de 8,000 personas en 26 países fueron infectadas por SARS. Más o menos 774 personas fallecieron y hoy en día no hay reporte de casos de personas que estén transmitiendo. El segundo de los 3 es el que fue asociado al síndrome respiratorio del Medio Este, o MERS. El primer caso fue reportado en el 2012 en Arabia Saudita
y desde el 2012 más o menos unos 27 países han reportado más de 2.400 casos. Y por último, el que nos paró todo, literalmente, es el SARS-CoV-2, para hacer una diferencia al SARS-CoV-1, que es el que está asociado a SARS. Este es el que está asociado al COVID-19. El primer caso fue reportado en China en diciembre y de ahí para adelante no voy a decir nada más. Yo creo que todos sabemos lo que pasó de ahí para adelante. ¿Sí ven? No fue muy doloroso. Unas diapositivas del curso clínico. Y tampoco voy a detenerme aquí mucho. Ustedes saben más de eso que yo. Muchos de ustedes son expertos y ya han dado conferencias en sus países. Si me permiten, déjenme, les pongo unas 2 o 3 diapositivas acerca de esto. El curso clínico, bueno, realmente no sabemos. Y una de las, créanme que el curso clínico es variable. No todo el mundo sigue exactamente los mismos pasos. Muchas personas no. El rango de compromiso de esta enfermedad ha sido reportado desde prácticamente asintomático, sin tener ningún síntoma, hasta tener síntomas muy severos y, por supuesto, la muerte. Eso quiere decir que hay un espectro que va desde completamente asintomático hasta tener signos y síntomas muy severos que hacen que la persona termine en cuidados intensivos y, desafortunadamente, puede fallecer. Los síntomas más comunes, yo creo que esto lo sabe Dora la exploradora, como le digo yo a mis residentes aquí en Indiana, cuando yo le digo a los residentes Dora la exploradora, eso significa que ustedes lo tienen que saber. A este punto, si no lo saben, es que han estado en hibernación en los últimos 3 meses. Los síntomas más comunes son fiebre, la tos seca, la fatiga, la dificultad para respirar. Y hay síntomas menos comunes como la pérdida del apetito, la pérdida de la percepción de los sabores. También hay estudios que han reportado dolores de cabeza y diarrea. El tiempo medio desde que una persona empieza a reportar los síntomas hasta que desarrolla neumonía, si la va a desarrollar, es de 5 días. Y el tiempo medio desde que una persona empieza a reportar los síntomas hasta que llegue a la hipoxia severa, si es que le va a pasar eso, es entre 7 y 12 días. Creo que tengo 1 o 2 de esto más. La incubación del coronavirus varía. Yo creo que en esto también hay alguna variación y nadie tiene realmente cuál es exactamente. Hay algunos estudios que hablan entre 2 y 10 días, otros estudios que hablan entre 2 y 14 días. Eso quiere decir que es un periodo de incubación que no está completamente entendido. Esto es importante desde que el momento, el tiempo que una persona puede ser, que puede transmitir la infección tampoco está muy claro. Desde cuándo una persona puede transmitir la infección, y más adelante les voy a decir, relacionado con nosotros como odontopediatras, que hay estudios que muestran que personas asintomáticas, óigame bien, personas asintomáticas pueden transmitir, pueden tener la misma carga viral que personas sintomáticas. Eso quiere decir que Pedrito, el que tenemos en la silla dental, que de pronto no nos está manifestando ningún síntomas, Pedrito puede estar infectado y puede tener una carga viral tan alta como la persona que está infectada en una unidad de cuidados intensivos. Por eso, nosotros los odontopediatras, y este es como el aperitivo de una comida, y la comida es todo lo que te voy a decir a partir de acá, tenemos que asumir que Pedrito, Juan Manuelito, Emercito, todos los niños que estén en la silla ahí, todos son potencialmente capaces, están en capacidad de transmitir la enfermedad independiente que tengan los síntomas o no. Yo creo que esto es importante que todos lo tengamos claro como odontopediatras. El paciente que está en la unidad es un paciente que potencialmente puede transmitir la enfermedad. Y óigame bien esto todos. Esto, y como lo vamos a ver más adelante, muchos niños son asintomáticos y pueden tener el virus. Y eso está, y como los niños no manifiestan la enfermedad de la manera como la manifiestan los adultos, esto está en contra de nosotros los odontopediatras. Porque con los adultos, la mayoría de adultos van a tener sintomatología relacionada con el virus. Con los niños no es así. Eso quiere decir que perfectamente podemos tener niños que nos contesten todo no al cuestionario que les vamos a hacer y ese niño que está sentado en la unidad esté infectado. Al contrario de los adultos, que si el adulto no se siente bien y tiene fiebre, y lo más probable es que si tiene sentido común se quede en la casa. Pero con los niños, porque algunos no pueden tener ningún síntoma y estar infectado, de pronto Pedrito va a estar sentado en la unidad. También sabemos que las personas mayores de 65 años y personas de todas las edades que tengan comorbilidades son personas que están en un riesgo más alto de desarrollar la enfermedad más seria y de pronto, por supuesto, fallecer por el COVID-19.
También sabemos que el COVID-19 es una enfermedad principalmente respiratoria, sin embargo, también puede afectar otros sistemas y eso lo vamos a revisar en un momentico. Esta es una diapositiva de esas que yo llamo diapositiva para tomarme un café. Es una diapositiva simplemente para mostrarles a ustedes el 95% de artículos que yo les voy a presentar en esta presentación son de el New England Journal of Medicine, o son del Journal de la Asociación Dental Americana, o son del Journal Nature o Lance, que son los mejores sitios para publicaciones científicas. Este es el primero. Este es un estudio que se hizo en 169 hospitales distribuidos en todos los países del mundo, con casi 9,000 pacientes con diagnóstico de COVID-19 que fueron admitidos entre diciembre 20 y el marzo 15 del 2020. Como ustedes se pueden dar cuenta, y no sé qué tan bien se esté viendo el PowerPoint en tu computador, espero que se esté viendo bien, la mayoría de pacientes que fueron hospitalizados con COVID-19 eran pacientes que tenían enfermedades secundarias o que tenían alguna comorbilidad, desde tener insuficiencia cardíaca congestiva, a tener arritmias, a tener EPOC, a tener ser fumadores y otras cosas. Eso, y la evidencia en adultos, esto no es en niños, en adultos es muy clara que el tener comorbilidades te hace que tengas un riesgo más alto. Eso no quiere decir que en países de todo el mundo han existido y hay personas que han sido infectadas y han terminado en el hospital sin tener ninguna comorbilidad. Muy bien, vamos muy bien. Vamos a hablar de las rutas de transmisión. Este es también, si se acuerdan, yo les dije que los primeros 3 puntos de este webinar perfectamente se pueden ir y pueden dormirse, pero a partir de rutas de transmisión, y el que sigue es cuando empiezo a discutir algunas cosas que son muy importantes para nosotros como odontopediatras. Empecemos con la ruta de transmisión, porque es que la ruta de transmisión de este virus nos impacta muchísimo. Si la ruta de transmisión fuera principalmente fecal, pues de pronto lo que voy a hablar ahora no tendría ninguna importancia, pero la ruta de transmisión es principalmente en lo que nosotros expelemos cuando estamos hablando y cuando tosemos. Es una respiratoria. Entonces, eso sí tiene implicaciones para nosotros. Rutas de transmisión. El SARS-CoV-2 está principalmente transmitido a través de pequeñas partículas, que son partículas entre 5 y 10 micrómetros. Imagínense en 2 minutos el tamaño de eso. La transmisión es de persona a persona. Esas partículas pequeñas viajan y cuando nosotros tosemos o hablamos o tenemos alguna que nos haga toser o que nos haga expedir, estoy tratando de encontrar una traducción para sneeze, pero yo creo que todos entendemos que esa es la transmisión principal. Las pequeñas gotas pueden viajar una distancia de más o menos 6 pies. Ahora les voy a mostrar que esa distancia de 6 pies de dónde viene y que hay artículos que muestran que de pronto puede ser un poquito más de eso. Y otra cosa importante es que cuando el virus viaja en compañía del agua, cuando el virus viaja en pequeñas partículas de agua, el virus va a depositarse mucho más pronto en las superficies del consultorio de nosotros. Pero cuando el virus no viaja en pequeñas partículas de agua, el virus es menos pesado, lo que quiere decir que el virus puede estar más tiempo suspendido. Miren una cosa que les voy a decir que muchos de ustedes no me van a creer, pero aquí en Estados Unidos muchos odontopediatras preparamos en seco. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, yo sé, muchos de ustedes se van a ir de para atrás, como decimos en Colombia, plop, pero aquí en Estados Unidos muchos de nosotros, me incluyo yo, preparamos en seco. Eso quiere decir que no utilizamos agua cuando estamos preparando para una corona, cuando estamos preparando en dientes primarios. Y lo que sucede es que con esto nos hemos dado cuenta y algunos estudios han corroborado que el preparar en seco trae más problemas, porque el preparar en seco hace que no existan esas partículas pequeñas de agua que son más pesadas, que hacen que el virus caiga, sino que el hecho de preparar en seco hace que las partículas duren más en el ambiente y tarden más y puedan viajar más lejos. En conclusión, esa idea de preparar en seco como que no es muy beneficiosa durante estos tiempos de coronavirus. Les voy a mostrar varios estudios para que ustedes entiendan un poquito de cómo es la verdad acerca de estas pequeñas partículas. El primero es un estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine, publicado durante esta pandemia, y es acerca de cuando uno habla y cuando uno habla, cómo generamos partículas.
no nos hemos dado cuenta, pero el hablar, algunos de nosotros generamos más partículas que otros, pero decirle a una persona que diga estoy saludable, genera, miren la diferencia entre tener una máscara y no tener una máscara. El tener no máscara, que es la foto que ustedes ven al lado izquierdo, hace que las partículas viajen hasta 2 metros con el solo hecho de decir estoy saludable. Y si yo tuviera máscara, que es la fotografía que ustedes tienen en el lado derecho de sus pantallas, es una persona con máscara que dice lo mismo, estoy saludable. Y miren cómo se limita a estos pequeños gráficos verdes, cómo se limita la transmisión. Al final, este estudio pudo comprobar que cuando yo digo estoy saludable, hablar, solamente hablar, hace que las partículas viajen hasta 2 metros. Me pareció, y ustedes pueden ver al final, en la parte inferior de la diapositiva, que está la tabla que yo uso, y realmente esto es evidencia que vale la pena tener en cuenta. Otro artículo más. Sneeze. Estoy buscando una traducción. Yo creo que la mejor traducción de sneeze es toser. No sé. Este estudio también fue publicado en el New England Journal of Medicine. Los invito, todos estos artículos son de ustedes si los quieren tener, pero el hacer eso, el toser, manda las partículas entre 1 y 2 metros alejada de la persona. Y esto es interesante. Este estudio mostró que las partículas más pequeñas y las partículas del virus que no están acompañadas de partículas de agua permanecen suspendidas y pueden estar por segundos o minutos y pueden viajar en un cuarto cerrado hasta 6 a 8 metros. Miren mis compañeros y mis amigos y a todos, miren la implicación de esto. Si yo asumo que Pedrito está infectado, como espero que todos asumamos, y voy a ver después de Pedrito, veo a Juan Manuelcito y después veo a otros pacientes, ¿cuánto tiempo entonces tengo que esperar entre Pedrito y el siguiente? Porque si eso es cierto, que las partículas pequeñas están suspendidas, ¿cuánto más tiempo tengo que esperar entre paciente y paciente? Y eso lo vamos a hablar ahora para que no se me duerman. ¿Cuánto tengo que esperar si es cierto que estas partículas viajan en el aire? Otro estudio que también fue presentado, publicado en el 2008, hace 12 años. Este es un estudio que yo ya lo conocía antes de la pandemia del coronavirus porque siempre me ha llamado la atención. Es un estudio que le pusieron a pacientes a toser e hicieron un estudio de los cambios del aire alrededor de nosotros cuando tosemos. Eso, cuando uno tose, y los invito a que vayan al sitio del New England Journal of Medicine porque hay un video que muestra que cuando uno tose se presentan unas turbulencias en el aire y esas partículas pueden viajar hasta 3 metros cuando yo toso y estar suspendidas por muchos minutos en el aire. Mientras más pequeñas sean las partículas, más van a permanecer suspendidas. Otro más, si están de pronto ya cansados. ¿Cuál es la estabilidad del SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19? ¿Cuál es la estabilidad del virus cuando cae? Cuando llega a superficies plásticas o superficies de metal o superficies de cartón. Este artículo publicado en el New England Journal of Medicine nos ayuda a entender eso. Ya vimos que cuando uno tose y cuando uno habla y cuando uno se suena, la partícula viaja hasta 3 metros de uno y hay estudios que muestran que es más de eso. Pero este artículo es bien interesante. Este artículo mira cuando uno tose o en aerosol, por cuánto tiempo van a estar esas partículas cuando finalmente se depositan en las superficies. Y esto es bien interesante. Ellos miraron 5 condiciones ambientales: aerosol, plásticos, metal, cobre y papel. Y encontraron que el SARS-CoV-2, que es el que produce COVID-19, es más estable en el plástico y en las superficies de metal. Y esto es interesante. La vida media del SARS-CoV-2 y del CoV-1 también, cuando está en aerosol o cuando está en superficies de metal, es de aproximadamente 1.1 horas, basado en ese artículo. Quiere decir que, en teoría, el virus podría sobrevivir suspendido o podría sobrevivir sobre una superficie metálica 1 hora antes de morir. Ojalá muriera bien pronto. Por último, por Dios, este es uno de los artículos que la verdad que es muy importante y yo quiero que
si todavía me están escuchando en esta presentación, lo entendamos bien, porque es un artículo muy interesante. La transmisión asintomática es el tendón de Aquiles de las estrategias de contener el virus. Ese es el tendón de Aquiles. Y nosotros estamos involucrados en esto. Miren, con el SARS en el 2003, nosotros entendimos que la detección basada en pacientes que tenían síntomas y aislarlos fue la clave para que el SARS no se disipara y no explotara en todos los países. Cuando supimos del SARS-CoV-2, que es como un hermanito del SARS-CoV-1, pues hicimos exactamente la misma estrategia, que es vamos a ubicar las personas que tengan síntomas y vamos a hacer test, a buscar quiénes están sintomáticos y los vamos a aislar. Lo interesante es que para el SARS, que es ocasionado por el SARS-CoV-1, en 8 meses que duró, se controló después de infectar unas 8,000 personas y distribuirse en unos 25 países. Pero el COVID-19, que es ocasionado por el hermanito, en 5 meses llegó a más de 2.6 millones de personas en todo el planeta. ¿Por qué? Porque si son hermanos, uno lo pudimos controlar mucho más que el otro. La respuesta es la cantidad de partículas virales en el tracto respiratorio alto del SARS-CoV-2 es mucho más alto. Eso quiere decir que la capacidad de infectividad del SARS-CoV-2 es muchísimo mayor que la capacidad de infectividad del SARS-CoV-1. Y para hacerlo más complicado y relacionado con nosotros como odontopediatras, la carga viral en niños, en adultos, en pacientes asintomáticos y sintomáticos es muy similar. Y en niños lo mismo. Al final, el tendón de Aquiles, lo que hizo que llegáramos a la situación que estamos ahora es la transmisión asintomática del virus. Ahí está la clave. Mire, un artículo interesante que fue también publicado con respecto a la transmisión, que fue publicado en el New England Journal of Medicine. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, pero ¿qué tiene que ver mujeres que fueron admitidas en hospitales para tener los bebés? Bueno, yo les voy a decir que este artículo se aplica a nosotros. En un hospital de Nueva York, voy a poner aquí lo que dice, en un hospital de Nueva York, entre el 22 de marzo y el 4 de abril de este año, 215 mujeres fueron admitidas para tener bebés. Interesante, a todas se les hizo el screening de COVID-19, las preguntitas, las mismas, que si ha tenido fiebre, que si no ha tenido fiebre, que si ha estado por fuera del país, que si ha tosido. De esos 215 mujeres, 210 no manifestaron ningún síntoma en el cuestionario. Lo interesante es que a todas las mujeres se les hizo el test, a todas. Y se encontró que había 29 mujeres, perdón, de las 210, que fueron positivas para el SARS-CoV-2 y no tenían ningún síntoma. No sabemos si en niños es así también. Si esto lo traslado a la consulta odontológica de cada, por supuesto, muchos de ustedes deben estar en modo pánico porque pues no es lo mismo comparar mujeres que lleguen a tener bebés, que mujeres que, o niñas o niños que lleguen al consultorio, pero mis amigos, miren, más o menos entre el 15 y el 20%, 15-20% de niños son asintomáticos y son positivos para el SARS. Interesante. Aquí empieza lo que yo realmente digo que es como la sopa de esta comida. Bueno, la sopa no, la sopa fue lo de antes, ya tuvimos el aperitivo, ya tuvimos la sopa. Ahora entrémonos al plato principal, que es cuál es realmente el papel de los niños en mantener esta epidemia y cuáles son las cosas que yo tengo que hacer como odontopediatra. Entonces vamos a empezar a contestar esta pregunta. ¿Cuál es el papel de los niños? Despiértense en todos los que están ya dormidos de oírme. Sí sabemos que menos niños son infectados por el coronavirus, eso no nos queda la menor duda, menos niños están siendo infectados. También sabemos que los niños, y esto es absolutamente crítico y juega contra nosotros como odontopediatras, también sabemos que los niños infectados muestran los síntomas menos graves comparados con los adultos. Por eso es que nosotros tenemos que asumir que no, porque el niño no tenga síntomas, no significa que no esté infectado.
nosotros los dentistas de niños somos los más susceptibles a ser infectados por el virus, porque somos los que podemos tener más chances de tener un paciente sentado en la unidad que es asintomático y tiene el virus. La pregunta crítica es, ¿qué posibilidades hay de que el niño me lo pase a mí o que el niño se lo pase a otros adultos? ¿Y cuál es el papel del niño en la transmisión del virus? Aquí vamos a empezar, les voy a mostrar unos 4 artículos, no los quiero cansar, pero yo me puse en la tarea de buscar artículos donde hablen de cuál es el papel del niño en la transmisión de la epidemia. Y encontré de varios países, el primero que les voy a hablar es de China, donde ustedes ven la escala que les tengo abajo, pues tiene algunos problemas el artículo per se, pero de alguna manera yo creo que nos da una buena información. Este artículo fue publicado en China, fue hecho en 2 ciudades diferentes. Ellos encontraron que los niños son más o menos un 33% menos susceptibles a la infección por coronavirus que los adultos. También encontraron que cuando las escuelas no estaban cerradas, sino que estaban abiertas, encontraron que los niños tenían más oportunidades de estar expuestos al virus. Y los autores concluyeron que el hecho de cerrar las escuelas no es suficiente para parar que se riegue, la infectividad de la epidemia. Ellos concluyeron en este artículo, aunque vuelvo y les digo que no hay una evidencia certeza, y ellos mismos lo reconocen, que los niños pueden transmitir el virus. Este es el primer artículo. Ellos no están muy seguros, y por supuesto es en China donde empezó la epidemia, y ellos no están muy seguros de concluir a ciencia cierta que los niños pueden transmitir el virus o lo pueden hacer tan bien como los adultos. El segundo artículo, que es un artículo que realmente se va para el otro extremo, es un artículo publicado en Alemania por el epidemiólogo más importante en Alemania, el nivel de evidencia más o menos al nivel también del artículo que les presenté anteriormente, y ellos miraron la concentración viral del virus de acuerdo a la edad de los pacientes. Óigame bien, la concentración del virus de acuerdo a la edad de los pacientes. Eso quiere decir que lo que les voy a presentar, ellos miraron personas adultas, personas jóvenes y niños, y miraron si había alguna diferencia en la concentración del virus. Ellos hicieron PCR en tiempo real a 3.700 pacientes, miraron la relación entre la edad y la carga viral del SARS-CoV-2, y esto es importante, encontraron que no había diferencias entre las diferentes edades, incluidos los niños. Óigame bien, este artículo, con un buen nivel de evidencia, encontró que en carga viral no hay diferencia entre adultos y niños. Eso quiere decir que ellos concluyeron que la carga viral entre niños y personas adultas no hay diferencia. Y por supuesto la conclusión era que había que tener mucho cuidado de abrir las escuelas nuevamente, y también hablan de los consultorios médicos y odontológicos en la situación actual. En letras amarillas, la conclusión es que nosotros, los que trabajamos con niños, debemos evaluar y a tener el mismo criterio para evaluar la infectividad de los niños comparada con los adultos. Eso quiere decir que este artículo fue un paso más adelante del anterior y decir, los niños sí pueden transmitir la enfermedad, por lo menos tienen la misma carga viral. El siguiente artículo, yo pienso que está un poco mejor diseñado que los 2 anteriores, fue publicado en Holanda, y este artículo está en contravía de los 2 artículos anteriores. Interesante, ¿no? Como lo que les decía al principio de que la evidencia cambia entre artículo en artículo. Este artículo fue hecho muy bien diseñado en Holanda por el Ministerio de Salud de Holanda, y ellos miraron el número, utilizaron casas, el hogar, las personas que viven en el hogar, y hicieron test entre los niños que están en el hogar y las personas adultas que están en el hogar, y encontraron que la transmisión de los niños, miren, en la parte horizontal están las diferentes edades, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, y en la parte vertical está la persona infectada, de 0 a 5, de 5 a 10 y 10 a 15. Y ellos encontraron que entre los 0 y los 15, la posibilidad de que el niño infecte a los adultos es casi ninguna. La mayoría de personas que tuvieron la potencialidad de infectar eran personas jóvenes de los 15 años hacia adelante, y por supuesto la mayoría estaban entre los 40 y los 50 años. En conclusión, 3 artículos. El primero, de la China, no concluye realmente cuál es el papel de los niños. El segundo definitivamente dice que
los niños tienen la misma carga viral que los adultos. Y el tercero mira la potencialidad de infectividad de los niños hacia los adultos y encontraron, de acuerdo a este estudio, que la potencialidad no es muy alta. Un poquito de cómo la infección por el SARS-CoV en niños. Este es un artículo publicado en China, donde miraron a todos los niños que habían tenido COVID-19 y eso fue menos del 1% en personas menores de 10 años. La edad media fue de 6.7. Infección asintomática en el 15%, que está muy cerca del número que yo les acabo de decir. Recuerden que yo les dije en una diapositiva anterior que si extrapolamos lo que sabemos en adultos, más o menos entre el 15 y el 20% de niños tienen la infección y son asintomáticos. Nosotros vamos a empezar lo más pronto que podamos un estudio aquí en donde vamos a hacer el test de coronavirus a todos los niños que lleguen a la clínica, a todos. Y yo creo que vamos a estar muy cerca de comprobar que el número de niños asintomáticos que estén infectados es entre el 15 y el 20%. La mayoría de niños asociados con un clúster en la familia y los signos y síntomas, fiebre, tos, eritema faríngeo, diarrea, fatiga, vómito, rinorrea, menos del 6%. Yo creo que el nivel de evidencia de esto es bastante alto. Este es un artículo publicado en el New England Journal of Medicine de los niños con COVID-19 en el servicio de urgencias en Italia, uno de los países que ha sido más golpeados. Y ellos encontraron en este artículo que la edad media de los niños, 3.3, y encontraron que, volviendo lo mismo, personas que no tuvieran ningún síntoma, más o menos entre el 13 y el 14%, lo mismo. Niños que no tenían ningún síntoma que dieron positivos al COVID-19. Antes de seguir con el siguiente paso de este webinar, creo que debo decir algunas palabras acerca del síndrome de Kawasaki, algo que ha estado en estos días y hemos oído y hemos recibido información acerca de esto de diferentes fuentes. Entonces, yo creo que es importante recordar qué es el síndrome de Kawasaki y si es cierto que el síndrome de Kawasaki ha tenido alguna implicación relacionada con un incremento relacionado con el COVID-19. Como todos ustedes saben, el síndrome de Kawasaki usualmente se ve en niños menores de 5 años. Lo que sucede, la etiología del síndrome de Kawasaki, que fue descrito hace muchos años, es una respuesta exuberante del sistema inflamatorio. Es una hiper mega inflamación. No sabemos por qué, no sabemos cuál es la etiología. Los síntomas más comunes, y esto viene de este artículo publicado en Lancet, uno de los mejores journals científicos del mundo, basado en lo que sucedió en Italia cuando miraron a los niños en un estudio observacional de cohorte y encontraron que en los niños con Kawasaki, fiebre, el rash, los ojos rojos, y encontraron que otra de las características era la boca seca y la boca cracked mouth, que viene a ser como la boca erosionada. También se encontró el eritema de las palmas, de las manos y de los pies y las glándulas inflamadas. Un 25% de los niños tuvieron complicaciones cardíacas y esto es importante. Durante los tiempos de coronavirus, cuando estaba en el pico en Italia, se encontró un incremento de 30 veces más casos de Kawasaki que cuando no estábamos en tiempos de coronavirus. Y esta gráfica es del mismo artículo. Miren, en el 2015 hubo algunos casos no severos, 2016, pero la mayoría de casos más severos han estado epidemiológicamente ligados al mismo tiempo de la pandemia del coronavirus y uno podría asumir que de alguna manera la pandemia tiene algo que ver, aunque no ha sido comprobado. Muy bien. Llegamos a la carne, al pollo, al punto más importante. Ya Jeppe nos dijo el curso de la enfermedad, Jeppe nos dijo que las partículas pueden viajar, Jeppe nos dijo que hay la posibilidad de que un 15 al 20% de los niños estén infectados y no tengan ningún síntoma. Jeppe me asustó diciendo que existe la probabilidad de que el niño Pedrito que esté en la unidad esté infectado. Yepes dijo algo acerca de cuánto tiempo tenía que esperar entre paciente y paciente. Eso significa que voy a poder ver solamente un paciente al día. Y Yepes, ahora les voy a hablar de cuáles deben ser el control de infecciones. Yo soy muy positivo en esta parte. Yo creo que se puede hacer y lo podemos hacer de una manera muy práctica y podemos hacerlo. Es que el control de infecciones no es algo que no estemos familiarizados. Por Dios, nosotros los dentistas, si hay alguien que sepa de control de infecciones, somos nosotros. Mucho más que muchas otras especialidades de ciencias de la salud. Entonces, espero que las siguientes diapositivas las tomen con mucho optimismo, las tomemos con muchas
lo podemos hacer, podemos empezar nuestras prácticas, podemos darles a nuestros pacientes un tratamiento adecuado, siguiendo todas las normas de lo que sea práctico, y vamos a ver qué no es impráctico. Entonces yo los invito de corazón que me ponen mucha atención en lo que les voy a decir, porque al final de todo lo que les voy a decir es un optimismo desenfrenado, de que sí somos capaces, porque si nos dejamos llevar por toda el social media y por todas estas cosas, pareciera entonces que tengo que buscar otro trabajo y dedicarme a hacer algo diferente. Vamos a hablar del control de infecciones entonces. Pues esto es, nosotros aquí en Estados Unidos estuvimos cerrados por 7 semanas y volvimos a abrir nuevamente el 27 de abril. Bueno, estuvimos cerrados y solamente nos permitían ver emergencias en el estado de Indiana, que es en el estado donde yo estoy. El 16 de marzo cerramos la oficina y la dejamos solamente para ver emergencias. Y el 27 de abril, el gobernador del estado, de una manera gradual, permitió que las oficinas dentales volvieran nuevamente a ver pacientes, por supuesto, con sensatez, esa palabra que me encanta, ser sensato, con sensatez y con mucha paciencia y flexibilidad. No al punto de que, como en esta foto, ahí vamos todos caminando. Yo creo que no tenemos que llegar a ese extremo que ustedes ven en esa foto. Pero tampoco podemos llegar a este extremo. Yo creo que, inclusive en tiempos antes del coronavirus, nosotros no éramos el que está a la izquierda. Aquí vamos a ver, ese soy yo después de haber hecho muchos abdominales y me ha costado mucho trabajo llegar a ese abdomen, pero pues todo lo que uno quiere en la vida algo le cuesta. Pero tampoco podemos estar en el otro lado, que es la persona que está completamente. Es que no podemos llegar a eso porque pues definitivamente de pronto habrá 20 compañías que nos quieran vender esa escafandra que prácticamente pareciera que estuviera listo para ir a la luna en el Apolo 11, pero tenemos que buscar un punto medio, un punto de sensatez. El punto de sensatez en tu país, en México, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Argentina, la República Oriental del Uruguay, Colombia, Brasil, Venezuela, pues tú tendrás tu ente regulador. Aquí tenemos un montón que muchas veces ni se entienden entre ellos. Tenemos el CDC, las agencias, la Asociación Dental Americana, la Academia Americana de Odontopediatría, y tenemos que estar en la mitad. Entonces vamos a hablar de las consideraciones antes de la cita, las consideraciones durante la cita y las consideraciones después de la cita. Y voy a ir una por una. Si piensas cuánto me falta más o menos una media hora para terminar. Vamos a empezar con las consideraciones antes de la cita, y de verdad que quiero que todo el mundo entienda que esto lo podemos hacer, que es que nosotros somos capaces, y esto no implica que dejemos de practicar nuestra carrera. Al contrario, esto nos da más energía y nos va a dar más oportunidades para trabajar en un ambiente mucho más seguro. Vamos a empezar con lo primero. Vamos a empezar con las consideraciones antes de la cita. Aquí tengo unas 2 o 3 diapositivas, no son muchas. Lo primero es que, por supuesto, nosotros y nuestras auxiliares y asistentes nos tenemos que autodeterminar lo que se llama la responsabilidad individual. Tenemos que estar alertas a los síntomas respiratorios, y si un día tenemos fiebre y nos sentimos mal, dolor de garganta, y ese día, pues por supuesto, no vamos a ir al consultorio. Yo creo que eso se llama sentido común, sensatez. Una cosa que estamos haciendo acá, recuerda que lo dije al principio, lo que yo diga estamos haciendo acá no significa que haya que hacerlo, y yo no estoy diciendo que haya que hacerlo, es pura opinión de Yepes. Aquí nos han recomendado que chequemos la temperatura por lo menos una vez al día de todos los empleados, también de los pacientes. En mi consultorio la estamos haciendo 2 veces al día. Cuando llegamos, a todos nos chequeamos la temperatura y tenemos un librito donde anotamos la temperatura, a todos. Desde la manager de la oficina hasta la front desk, hasta todo el mundo. Todos nos chequeamos la temperatura 2 veces. Si alguna persona tiene una temperatura más alta de 100.4 grados Fahrenheit, esa persona no debe estar en la oficina. Me perdonan, aquí, discúlpeme, debía haber hecho el cambio a centígrados, no lo hice, pero esta es la temperatura. Si alguien da más de eso, no, doctor, es que acabo de correr, troté 30 kilómetros antes de llegar al consultorio, tuve una discusión con mi esposa y estoy acalorado, o acabo de ver un perro que casi me ladra y estoy acalorado, que, bueno, lo sentimos mucho, pero esa persona no está en la oficina. Otra cosa es que antes de la cita todo el mundo está utilizando las máscaras facial. Hay varios niveles, vamos a hablar de eso en un momento. Lo que quiero aquí quedar claro es que no significa que todo el mundo en la oficina tenga que tener una máscara tipo N95, que es un respirador, y esto
claramente no significa que entonces a todos los pacientes les tengo que comprar una N95 o a los que están sentados en la sala de espera. Todavía no tenemos acceso a hacer los tests en la oficina. Voy a hablar de los tests al final de la charla. Y yo creo que esto es evidencia súper fuerte. Yo creo que aquí nadie va a discutir acerca de el uso de la máscara y el uso de los termómetros a todos los pacientes. ¿Qué más? Pues a todos aquí en Estados Unidos a todos los pacientes le hacemos una encuesta de unas 10 preguntas. Ojalá no sean muchas porque les digo que si son muchas la gente no contesta lo que tiene que contestar. Aquí le estamos preguntando al paciente por fiebre, le estamos preguntando por si ha estado en un país extranjero, que yo me río cuando les preguntan eso porque pues yo no creo que nadie va a decir, sí, yo acabo de llegar de París la semana pasada nadando, todos estamos confinados, pero de todos modos hacemos las preguntas. Y si alguno de ustedes quiere, yo les voy a decir más adelante dónde pueden encontrar mi PowerPoint, que se los voy a dar a todos, igualitico el que ustedes están viendo, pero si quieren ver algunos otros documentos que están anexados a esto, dígamelo. Y yo les mando todos los documentos, voy a crear un folder donde pueden ustedes acceder y bajar todo lo que quieran, pero si quieren ver el cuestionario que estamos haciendo en mi consultorio, yo con mucho gusto se los muestro, que es el mismo que está haciendo la Sociedad Dental Americana. En las salas de espera, nadie puede estar más cerca de 6 pies, que son más o menos 2 metros. No tenemos juegos, no tenemos magazines. Las máscaras faciales nivel 1, óigame bien, máscara facial nivel 1 están puestas ahí en caso de que el paciente no venga con su máscara facial. Si el paciente no la tiene bien puesta, le decimos que se la ponga bien. Y tenemos también alcohol, y por supuesto el alcohol que ustedes tengan en el consultorio, que sean por lo menos entre el 60 y el 95% para que funcione. Les hacemos el cuestionario. Algunas oficinas dentales, incluida la mía, le decimos a los pacientes que esperen afuera, en los carros. Por supuesto, la oficina dental mía está de una manera fácil, donde el paciente puede esperar en el parqueadero, pero aquí en el hospital también trabajo en una oficina dental. Aquí no le estamos diciendo a los pacientes que esperen afuera, porque no tiene sentido. El parqueadero queda a 2 cuadras de aquí, entonces imagínense, entonces están esperando, pero hemos quitado las sillas para crear esos 6 pies o crear esos 2 metros. Y cuando sea posible, esto me ha gustado mucho, que solamente sea una persona. Entonces ya no tenemos el papá, la mamá, la abuelita, los 30 pacientes, todos corriendo alrededor de uno, sino que por lo menos sea un adulto con el paciente. Además de eso, de todo lo que les acabo de decir, estamos haciendo un consentimiento separado, que también se los puedo mostrar si lo quieren tener, un consentimiento en el que le decimos a los pacientes que existe un riesgo de transmisión. Ustedes saben que aquí Estados Unidos es un país legalista, nosotros no nos podemos dar el lujo de que un paciente se nos infecte y luego el paciente vuelva y nos diga, bueno, es que fui al consultorio suyo y allá fue donde lo adquirí. Entonces tenemos una forma donde el paciente la llena y dice, me han explicado que aquí están haciendo todo lo que puedan, pero existe el riesgo y que el paciente tenga la opción de volver en una fecha más adelante. Yo creo que esto es buena evidencia también. Yo creo que esto es práctico, esto no está salido de los cabales y yo creo que lo podemos hacer. Ahora viene lo más importante y donde más controversia hay, mis amigos. Aquí es donde más podemos estar en desacuerdo. Durante la cita, vamos a ver qué pasa. Yo creo que las precauciones estándar que las hemos hecho con todos los pacientes es lavarnos muy bien las manos antes de poner la máscara y después de poner la máscara. Es importante, después de tener contacto con el paciente. Es decir, tenemos que si hay que lavarnos las manos 20 veces al día, nos la lavamos 20 veces al día. Nuevamente con algo que tenga entre 60 y 80% de alcohol, por lo menos por 20 segundos. Y tratar a lo máximo que podamos de no tocarnos los ojos, la nariz, la boca, sin guantes o con guantes. Nada de esto es nuevo. Si tú eres odontopediatra donde estés, nada de esto es, wow, primera vez que tengo que lavarme las manos. Yo creo que hay evidencia que llevamos 100 años sabiendo la importancia que es el lavarnos las manos. Durante la cita, aquí es donde empieza la parte más complicada de este webinar. Lo primero es tratar de evitar la producción de aerosoles cuando sea posible. Eso es muy fácil decirlo. Yo puedo decir acá, mis colegas no utilicemos aerosoles, pero es que nosotros somos dentistas. Y yo sé que en muchos de sus países, incluido aquí en Estados Unidos, muchos de ustedes estarán tratando de hacer lo que en inglés decimos ITR o Interim Therapeutic Restorations. Muchos de ustedes están volviendo a la época de las cucharillas, a la época de las hachas, y todas esas cosas que hacíamos antes, pero definitivamente el completamente eliminar los aerosoles me parece muy difícil. Tenemos que tratar de utilizar odontología de 4 manos con una evacuación de alto volumen. Ahora más tarde les voy a decir
qué es lo que es evacuación de alto volumen, porque he visto que hay algunos de mis colegas aquí en Estados Unidos que están comprando unos aparatos que son diseñados para colocarle al lado de la boca al paciente para que exista todavía más evacuación. Esto es importante, hay que disponer de algún tiempo entre paciente y paciente, donde nadie puede estar en el salón o en el lugar donde le diste al paciente el tratamiento, porque hay que dar algún tiempo para que las partículas caigan al piso y se puedan limpiar. De esto lo vamos a hablar más adelante, porque la verdad es que aquí puede haber un problema, porque si tú crees que ese tiempo es de 1 hora entre paciente y paciente, entonces pues al final del día vamos a poder ver solamente 4 pacientes. Yo creo que esto es importante. Lo más que podamos hay que evitar el papel. Dentro de eso sabemos que el papel es donde el virus puede estar más tiempo. Eso es sentido común. Sentido común es tener todos los materiales y todo lo que necesitamos en el operatorio antes de empezar el procedimiento. Sentido común, y yo sé que muchos de ustedes lo hacen desde antes del coronavirus. Aquí en Estados Unidos no todos somos muy juiciosos, pero ahora nos hemos vuelto muy juiciosos de utilizar la tela de caucho y de utilizar la tela de caucho. Yo sé que se dice diferente en los países. Ríanse lo que quieran, pero yo me acuerdo cómo era que me decía la doctora Hermida, que se llama tela de caucho. Yo creo que así se dice en todos los países, pero en unas le dicen, ¿cómo se llama? Le dicen otra palabra, le dicen. Y utilizar otras alternativas de aislamiento. Aquí tenemos 2 o 3 alternativas. Una se llama Dry Shield, que es la que yo uso. A mí me encanta. El Dry Shield es un plástico que uno lo pone dentro y se le conecta a la succión de alta, que es muy parecido al Isolite, que también es un sistema que la única diferencia entre el Dry Shield y el Isolite tiene una luz y el Dry Shield no la tiene. Y creo que hay otros 2 o 3 sistemas también diseñados para aislar y facilitarle la vida a uno. Por supuesto, hay que utilizar una protección o una cubierta completa de la cara. No es suficiente con tener las gafas y hay que cubrirnos la cabeza y hay que utilizar la bata. Y ahora vamos a hablar de cuál es la evidencia de cubrir la bata, cubrirnos con la bata y utilizar el gorro. Esta diapositiva levanta callos. Esta diapositiva, miren, el Departamento de Seguridad Ocupacional y Administración en Salud en los Estados Unidos, que aquí lo conocemos como OSHA, por las siglas en inglés, en una serie de guías que han publicado en los últimos 5 o 6 semanas, han definido qué es un procedimiento que genere aerosol. Y esto es importante porque ahora más adelante les voy a decir cuáles son las protecciones que tenemos que tener para procedimientos que generen aerosol. Los procedimientos que generan aerosol, mi mamá lo sabe, mi mamá no es dentista, Dora la exploradora, el uso de las turbinas dentales, no me queda la menor duda. El uso de los micromotores para utilizar, por ejemplo, el contraángulo y hacer una profilaxis, el uso de los scalers o para los Cavitron, y miren el último, el lado derecho, el uso de la jeringa triple. De acuerdo a esta entidad, estos 4 procedimientos son procedimientos que son generadores de aerosoles. Ahora bien, muchos de ustedes, por ejemplo, el doctor Cárdenas, Juan Manuel Cárdenas, no sé si estará oyéndome, pero él de pronto dice, Juan, pero ¿cómo se te ocurre que utilizar el micromotor para hacer una profilaxis genera aerosol? Yo le contestaría a Juan Manuel, pues de pronto no, de pronto sí, pero si nos guiamos por lo que los entes reguladores aquí en Estados Unidos dicen, pues ese procedimiento sí genera aerosol. Eso no significa que entonces vamos a hacer todas las profilaxis con cepillo, no, eso no significa eso, pero estos 4 procedimientos son definidos como procedimientos que generan aerosoles. Las siguientes 3 diapositivas son claves. Claves. Esta es la primera. Vamos a definir cuál es el riesgo de los procedimientos que hacemos en el consultorio. Y los vamos a definir en 3 grupos. Procedimientos de bajo riesgo, perdón, en 4 grupos. Procedimientos de bajo riesgo, riesgo mediano, riesgo alto y riesgo muy alto. Vamos a empezar con los de riesgo bajo, que sería estar haciendo funciones administrativas en áreas no públicas. Está haciendo algo que es de bajo riesgo y como de bajo riesgo, pues la protección tiene que ir en ese camino. Una máscara nivel 1 puede ser suficiente. Nivel medio es proveer tratamiento de emergencia en procedimientos que no involucren en el aerosol en pacientes saludables, en los cuales ni sabemos ni son sospechosos del COVID-19, de estar infectados por el COVID-19. Ese sería únicamente hacer un procedimiento de emergencia en un paciente que no genere aerosol, en pacientes que aparentemente están saludables. Ese es un procedimiento de riesgo medio. Procedimientos de aquí en adelante son los que realmente tenemos que mirar. Procedimientos de riesgo alto. El primero
proveer tratamiento a un paciente que sepamos que tiene COVID-19. El siguiente es proveer tratamiento de emergencia de procedimientos que no generen aerosol en pacientes que sepamos o estén ya infectados por el COVID-19. Por último, procedimientos de alto riesgo, y este es el de nosotros, es realizar procedimientos que generen aerosol en pacientes que están aparentemente saludables. Eso quiere decir que hacerle la resina a Pedrito, que aparentemente está saludable, ese procedimiento es de alto riesgo de transmisión del virus, porque estamos asumiendo que Pedrito, aunque parece bien, podría ser entre el 15 y el 20% de pacientes que está infectado. Para los pacientes que les vamos a dar un procedimiento de emergencia, que sepamos que están infectados, ese paciente yo prefiero hacer el tratamiento más tarde, esperarme, mandarle un antibiótico o lo que sea, a no ser que sea un procedimiento que definitivamente lo tenga que hacer. Pero la mayoría de nuestros pacientes van a ser pacientes que están en la última categoría de los procedimientos de alto riesgo, que son procedimientos que generen aerosol en pacientes que sean aparentemente saludables. Y esto está soportado por evidencia fuerte. Ahora, procedimientos de altísimo riesgo es hacer procedimientos que generen aerosol en pacientes infectados. Yo no sé cuántos de ustedes van a hacer eso o cuántos de ustedes lo van a remitir o lo van a diferir, ¿cómo se dice? Lo van a hacer más tarde. Eso significa que Pedrito está infectado, sabemos que tiene COVID-19 y le voy a hacer una pulpotomía. O tiene COVID-19 y le voy a hacer una amalgama. Personalmente, la opinión de Yepes, yo pensaría que esos pacientes de alto riesgo no los vamos a ver. Vamos a ver los del riesgo anterior, que son de alto, pero de súper alto riesgo no los vamos a ver. Porque si yo me voy a meter a hacer una corona en un paciente que sepa que tiene coronavirus o que tenga fiebre que me sugiera que tiene coronavirus, ese paciente definitivamente es un paciente que me va a dar unas posibilidades más altas de que yo me infecte. Y yo creo que también hay evidencia seria en esto. Entonces, para nuestra mayoría de pacientes, la mayoría de pacientes, el riesgo es mediano y alto. Ya dijimos que súper alto es proveer odontología a un paciente que esté infectado. En la mayoría de pacientes que tienen riesgo alto y riesgo mediano, en esos pacientes vamos a hablar en las siguientes diapositivas de las precauciones estándar, de las precauciones de contacto y de las precauciones de droplets o de gotas. Y esto es evidencia adecuada. Entonces, para esas personas vamos a utilizar, para los pacientes que les acabo de ver, que voy a echar para atrás, espero que la presentación me haya permitido irnos para atrás, voy a dedicarme a los pacientes en los cuales les voy a proveer un tratamiento que genere aerosol, definido por esas 4 variables que les acabo de decir, en pacientes que aparentemente están saludables, asumiendo que probablemente habría entre un 10 a un 15% de pacientes que no lo están, que están infectados. En esos pacientes vamos a utilizar la N95 o una equivalente. Aquí en Estados Unidos hay varias equivalentes a N95. Aquí tenemos la KN95. Este punto lo voy a pasar muy rápido porque en cada país habrá sus regulaciones y cada país tendrá, pero aquí personalmente utilizamos la N95 y además para poder reusarla, óigame bien, para poder reusarla, nos estamos colocando una máscara quirúrgica que es nivel 3 enfrente de la máscara N95 y la estamos reusando. Y les voy a comentar en un momentico cómo la estamos limpiando. Y yo creo que la evidencia también es evidencia importante. Estos son los niveles, uy Dios mío, me pasé súper rápido. Estos son los niveles de máscaras de acuerdo con la Asociación Dental Americana, que son van del nivel 1 al nivel de respirador. Muchos de ustedes están utilizando diferentes niveles o lo que sea, pero a mí no me queda la duda que en pacientes en los cuales vamos a desarrollar procedimientos que generen aerosoles, de acuerdo a las 4 variables, y ese paciente aparentemente esté saludable, ese es un paciente en que nos vamos a colocar una N95, yo sé que también hay R95 y P95, realmente no encontré artículos que mostraran que hubiera una diferencia, y sobre la N95 nos vamos a colocar una máscara facial nivel 3. La verdad es que eso lo hacemos para que nos permita reusarla, que nos permita
que realmente se incorporen menos partículas a la N95 y nos permita limpiarla más fácil y reusarla. Un artículo publicado en Nature. Si ustedes dicen qué tan científica es la evidencia de Nature, es muy científica. Es uno de los mejores journals científicos del mundo. Ellos mostraron qué nivel de protección hay con las máscaras y ellos encontraron que la nivel 3, que es la máscara quirúrgica, puede efectivamente disminuir la emisión de influenza en el ambiente, pero no en aerosoles. Esta es la importancia de que si nosotros vamos a utilizar un procedimiento que genere aerosol, de pronto no es suficiente con una máscara quirúrgica. Y la evidencia también la localicé cerca al lado izquierdo. Estas son las guías de la Asociación Dental Americana del uso de las máscaras. Las voy a pasar. Yo creo que esto no vale la pena detenernos en cuál es la diferencia entre una N95 y la máscara quirúrgica. Todas estas conferencias son de ustedes. Me pueden mandar un email y yo les paso todo lo que ustedes están oyendo acá. Y esto también es de lo mismo. La N95 viene en diferentes tamaños y modelos. Aquí en Estados Unidos ya hemos empezado a encontrar algunas N95 que son falsificadas y estamos buscando que sean N95 aprobadas por la FDA, que es la que maneja y regula todos estos productos. Y yo no sé en los países de Latinoamérica qué tanto se ha hablado de la parte de hacer el fit test o el test para ver qué tan bien la máscara se adapta a tu cara. La verdad, por favor, mis colegas y mis amigos que me están oyendo todavía en los siguientes 10 o 15 minutos que tenemos de seminario, el test fit para ver cómo está esta máscara es absolutamente importante, porque muchas veces la máscara que tú estás usando es probable que sí sea la tuya o que no sea la tuya, pero aquí nos encontramos en Estados Unidos con un problema, que ante tal avalancha de personal de ciencias de la salud haciéndose el test cuantitativo, fue imposible encontrar citas. Entonces, el test cuantitativo realmente no lo estamos usando. Algunos hospitales ya han empezado a tener más disponibilidad para hacer el test cuantitativo, que es el ideal, que es el que permite saber si la máscara que tú estás utilizando en N95 realmente te protege como te debería de proteger. En marzo del 2020, el OSHA recomendó que nosotros, healthcare workers, no hagamos el cuantitativo por la avalancha que había del cuantitativo, sino que hiciéramos el cualitativo. Y realmente la evidencia está en la mitad. El cualitativo es un test que únicamente dice pasaste o fallaste. Te ponen una escafandra y ponen afuera de la escafandra diferentes sabores para olerlos. Usa 4 diferentes y de acuerdo a que tú lo puedas oler o no, eso te va a dar si esa máscara que estás utilizando es la adecuada o no. Para no entrarme en mucho detalle en esto, y si todavía estás en la presentación, realmente el test cualitativo ha sido como una alternativa al test cuantitativo. El test cualitativo aquí en Estados Unidos hay algunas opciones, uno lo puede comprar y lo puede traer a la clínica y lo puede hacer. Yo no me atrevería a decir más porque cada país en Latinoamérica tendrá sus propias regulaciones acerca de si hay o no que hacer el fit test a la máscara N95. Lo que sí me queda claro es que si vas a utilizar la N95 como yo espero que la uses, tienes que estar seguro que esa N95 realmente produzca el sellamiento que estamos buscando. Y si no tienes la disponibilidad del test cualitativo, si no tienes la disponibilidad del test cuantitativo, por lo menos que hagas este es el test cualitativo, es el que permite, le ponen a uno la escafandra, como ven en la foto, y ponen estos olores alrededor de uno para ver si uno los puede percibir o no. Y realmente es fallar o no el test. No es tan preciso como el test cuantitativo, pero de alguna manera permite saber si esa máscara que tienes te está produciendo el sellamiento que se necesita o no. La verdad es que yo pongo esto en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho de la gráfica porque es que practicalidad aquí no es la que tenemos. Yo no sé cuántos de ustedes en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos no lo estamos haciendo muchos, que es hacer este estudio para ver si realmente la N95 es la que yo tengo que tener. Lo que sí deben hacer es chequear el sello. Eso sí hay que hacerlo. No es lo mismo que hacer el fit test, pero chequear el sello es colocarse la máscara, mirar bien cómo se pone y cómo se quita, y colocar las 2 manos sobre la máscara, como la están viendo en la foto, y inhalar y exhalar. Ustedes pueden ir a YouTube y pueden mirar los videos, y esto no reemplaza el fit test, pero de alguna manera permite saber si esa máscara que estás utilizando es muy grande para tu cara
o es muy pequeña para tu cara. Porque si tú pones las dos manos sobre la máscara, exhalas e inhalas y permite el aire entrar y salir sin ningún problema, esa máscara que estás utilizando no tiene el sellamiento, entonces estás perdiendo el tiempo y perdiendo el dinero con una máscara 95 que de pronto no es la que te sirve. Y yo creo que esto es de alguna manera una recomendación que es práctica y una recomendación que tiene algún nivel de evidencia. Obviamente, el examen adecuado es el fit test, pero aquí hemos tenido en Estados Unidos muchos inconvenientes durante estos días de hacerlo. Y este es más o menos cómo se va a hacer el test, que ya se los expliqué. Ahora bien, ¿podemos limpiar las máscaras N95? Sí, las podemos limpiar y las podemos utilizar nuevamente. Aquí hay una norma que se llama la norma de la crisis estratégica que salió de entidades del gobierno donde dicen, como aquí no tenemos máscaras N95 para todo el mundo, vamos a ver cuál de todas las estrategias es la estrategia más adecuada para limpiar la máscara y que la puedas reusar. Acuérdate que estás utilizando la máscara y sobre la máscara estás utilizando una máscara quirúrgica. Les quiero decir a todos que son las 3:30. Si me permiten, todavía tengo unos 10 a 15 minutos más de webinar. Si ya se tienen que ir por alguna razón, esta charla también la estamos grabando y la vamos a poner a disposición de ustedes y más adelante les digo cómo. Los métodos de limpieza de la máscara facial, si la quieren reusar, la N95, hay 4. Está el hidrógeno vaporizado, el calor seco a los 70 grados, está el calor húmedo, está la luz ultravioleta y el spray con etanol. Todos estos métodos eliminan las cantidades detectables de los virus en la máscara. Sin embargo, he encontrado que la técnica de utilizar spray con etanol la máscara daña la integridad de la máscara y el sello después de 2 sesiones de decontaminación. ¿Cuáles son las opciones? A ver, la primera opción es la luz ultravioleta. Yo no sé, en Instagram y en todas las cuentas de redes sociales aparecen un montón de compañías que están ofreciendo la luz ultravioleta y ya les voy a decir qué pienso yo y qué hay detrás de la luz ultravioleta y también les voy a hablar un poquitico del calor y cuál estamos utilizando al final para reusar las máscaras. Lo primero es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta funciona. Lo que pasa es que el rango, la que tienen que utilizar y si van a comprar luz ultravioleta para limpiar las máscaras, inclusive hay algunas que pueden hasta limpiar el cuarto donde tienes tu operatoria, tiene que ser C, en el rango C, y el rango C mata el coronavirus con una diámetro de la onda entre los 200 y los 280 nanómetros. Eso sería lo primero que tienes que mirar. Lo que pasa es que hay varios problemas. El primero es si esa lámpara que tú estás utilizando para limpiar el operatorio es suficiente para el tamaño de tu operatorio. Eso lo tienes que mirar, porque de pronto al final estás utilizando una lámpara muy pequeña y no estás desinfectando lo que tú piensas. En orden, para que una lámpara de luz ultravioleta sea efectiva, tiene que tener la dosis adecuada, entre los 200 y los 280 nanómetros. Y debe ser aplicada a la distancia adecuada. Además, si no lo sabían, esta onda de luz ultravioleta no es saludable y tiene algunos riesgos para la salud. Entonces, si esto es el sistema que decides utilizar para decontaminar tus N95 y volverlas a usar, tienes que estar seguro, de acuerdo al fabricante, que sea C y que el rango de la onda sea entre 200 y 280. Y por supuesto tienes que tener protección visual y protección de la piel porque si no te puedes quemar cuando haces eso. El rango de evidencia lo situaría en la mitad. Tratamiento con calor húmedo. Hombre, el tratamiento con calor húmedo, el Instituto Nacional de Seguro aquí, el Instituto Nacional de Salud aquí en Estados Unidos, hace muy poco publicó un artículo acerca de utilizar las mismas bolsas que se utilizan para descontaminar los equipos, los de bebés, los chupos y los teteros, no sé cómo le dirán en tu país, las botellas y todas estas cosas. Realmente los estudios han mostrado que utilizar esas bolsas para limpieza obtienen una decontaminación del 99.9% de la máscara. ¿Cuántas veces? Hay mucha controversia. Algunos dicen que lo puedes hacer 5 o 6 veces. Otros dicen que de pronto unas 3, 4 veces. Sin embargo, algunas compañías no recomiendan utilizar el vapor caliente para hacer esto. Por ejemplo, 3M no recomienda utilizar el vapor caliente para sus productos. Yo diría que la evidencia es en la mitad. El peróxido líquido de hidrógeno, este es un método que pareciera excelente. Lo que pasa es que hay que utilizar un equipo
especializado. Yo creo que no es práctico, la verdad es que no es práctico. Funciona muy bien. El 27 de marzo a las 5:31 salió un artículo diciendo del Instituto Nacional de Salud que después de 30 minutos de utilizar este vapor de peróxido de hidrógeno, eso mata hasta lo que no se imaginan, pero utiliza un equipo que es especializado y la verdad es que no lo tenemos. Este es un artículo y esto tal vez es lo más importante, es lo que llamamos el método de Stanford y es el que estamos utilizando aquí en el Hospital Pediátrico de la Universidad, que estamos utilizando el calor seco de 75 grados centígrados. Estamos utilizando un horno especial que tenemos para eso. Dejamos las máscaras por 30 minutos y realmente este método que lo conocemos aquí como el método de Stanford es el que ha mostrado que más veces podemos reutilizar las máscaras N95 manteniendo la seguridad de que nos va a permitir bloquear la transmisión del virus. Yo creo que esta es una evidencia sólida. Si quieren saber más del estudio, el estudio no solamente miró el calor seco a 75 grados, sino que también miró la luz ultravioleta y también miró el vapor. Y en esta gráfica uno no tiene que ser el Nobel de física para darse cuenta. Ellos miraron el número de tratamientos, es en la barra horizontal, va de 0 a 10 y miren cómo se mantiene la integridad de la máscara utilizando o el calor seco a 75 grados centígrados o la luz ultravioleta de 254 nanómetros, el tamaño de la onda, y miren que se mantiene durante el número de tratamientos, se mantiene muy alta la eficiencia de la máscara, lo que no sucede con el calor húmedo o el vapor utilizando las bolsas de bebé. Muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Cuáles métodos no funcionan? Y aquí nos podríamos quedar toda la tarde. Métodos que no funcionan, el autoclave realmente ha mostrado que las altas temperaturas pueden dañar la máscara, el alcohol, el jabón, la irradiación en el microondas, utilizar blanqueadores, pañitos que limpien y por supuesto mi gran amigo la radiación pareciera que no funcionan. Mi recomendación basado en lo que tenemos acá y por supuesto YEPES 100%, aquí estamos reusando las máscaras 3 veces y estamos utilizando calor seco a 75 grados. Algunos colegas míos están reusando las máscaras y están utilizando la luz ultravioleta. Bueno, ya tenemos la N95. ¿Qué otras cosas? Ya hablamos otras maneras de disminuir la transmisión y ya estamos llegando al final, unos 10 minuticos más. Espero que no se me hayan cansado y que estén aprendiendo y todavía estén positivos. Otras maneras de disminuir el riesgo de transmisión del COVID-19 es utilizar los rinses de ¿cómo diríamos? El rinse, los enjuagatorios. En niños es más difícil, porque los niños, pues si los niños uno les pone agua y hacen eso, imagínense cómo será uno ponerles 1.5 peróxido de hidrógeno o 0.2 povidona, pues le vomitan. Pero hay estudios que muestran que utilizar los rinses o los enjuagues antes de tratar disminuyen la posibilidad de que haya partículas virales, priorizar el uso de instrumental a mano y el uso del aislamiento. Este es el artículo publicado en el Journal de la Asociación Dental Americana que muestra que el uso de los enjuagues orales antes del tratamiento disminuye significativamente el número de bacterias y el número de virus. Y ellos realmente sugieren el uso de estos, pero otra vez les digo que con los niños estos enjuagatorios no funcionan como uno quisiera por la misma naturaleza del paciente que tenemos en la unidad. Bueno, vamos a poner todo junto para decirnos adiós. Entonces, si ponemos todo junto, yo tengo un paciente sano. Pedro llegó hoy, tiene 6 años, y voy a hacer un procedimiento que no genere aerosol. Yo me pongo mi bata o me pongo el gown, no sé, la bata desechable, me pongo mis guantes, me pongo mi protector de la cara y utilizo una máscara quirúrgica. La bata que utilizamos la podemos reusar, nosotros la estamos reusando si no estamos haciendo procedimientos que generen aerosol. Y lo importante es que si usamos un procedimiento que genere aerosol, que ya lo voy a mostrar en la siguiente, es importante que nos quitemos esa bata antes de salir del operatorio. Si es un procedimiento que genera aerosol en un paciente que es saludable, en ese paciente nos colocamos la máscara N95 y sobre la máscara N95 nos colocamos una máscara quirúrgica. Si es un paciente que sepamos que tiene COVID o que tiene fiebre, que es sospechoso de tener COVID y hay que hacerle un tratamiento, yo preferiría nuevamente referirlo, pero si hay que hacerlo, la máscara N95 con la máscara quirúrgica encima y en ese paciente, si nos vamos a colocar la bata,
yo sí preferiría utilizar una bata para cada paciente. Por último, procedimientos que generen aerosoles en pacientes que sepamos que tienen el virus o que estén sospechosos, pues este es el paciente de más alto riesgo, el que muchos de ustedes estoy seguro que lo van a referir. Ahora bien, ¿qué puedo hacer para disminuir el tiempo entre pacientes? Porque muchos de ustedes están preocupados que entre pacientes hay que esperar 1 hora, 3 horas, ¿cuánto hay que esperar? Al momento no hay estudios que miren la aerosolización del SARS-CoV-2 en operatorios dentales. No es muy claro por cuánto tiempo hay que esperar. No sabemos por cuánto tiempo va a estar el virus y en cuánto tiempo el virus va a depositar completamente. 3 minutos, 30 minutos, 3 horas. Aquí hay que ser súper cuidadoso. Honestamente, las personas que exageran, que dicen que hay que esperar 7 horas entre pacientes, pues si quieren esperar las 7 horas, que esperen las 7 horas. Pero realmente la evidencia muestra que entre 30 minutos y 3 horas es lo que se puede demorar esas partículas del virus suspendidas en caer a la superficie. ¿Qué puedo hacer para cortar el tiempo? Bueno, la evidencia no es la más fuerte, pero les voy a mostrar lo que uno podría hacer. Estas son las técnicas para mitigar ese tiempo entre pacientes. A ver, el uso de la luz ultravioleta funciona y hay artículos que muestran que podría funcionar. Los purificadores de aire a mí me gustan, a Yepes le gustan. La evidencia no es muy fuerte, pero a mí me gustan. Y me gustan basado en los artículos que han mirado de manera independiente si tener un purificador en el consultorio funciona. Por supuesto, hay que desinfectar desde la parte más alta del operatorio hasta la parte de superficie para que le dé más tiempo al virus a las partículas de depositarse. Y el uso de las unidades de succión portátiles que están vendiendo, no, yo les creo. Y yo no quiero, por supuesto, decir en este webinar que no funciona. Lo que sí no he encontrado es artículos que me hagan definitivamente decir que tengo que comprar una de estas unidades portátiles para que, aparte de la succión de alta que yo tengo en el consultorio, tenga que tener una de estas succiones. Yo creo que de todo lo que ustedes ven acá, el utilizar succión de alto volumen, que es la que está pegada a mi unidad, y los purificadores o la luz ultravioleta que sea adecuada para mi operatorio, pueden funcionar. Y yo creo que la evidencia no es muy fuerte, pero yo la pondría un poquito más arriba de la mitad. La desinfección, excelentes noticias. El hipoclorito mata lo que sea. Es decir, ese hipoclorito, qué berraco tan fuerte. Lo que le pongan mata. El Instituto Nacional de Estados Unidos de Protección al Ambiente miró como 400 diferentes productos para matar el virus y encontraron que de lejos el mejor para matar es hipoclorito de sodio. Si quisieran saber cuál es la concentración exacta, ahora les digo para que me manden el email y yo les mando exactamente cuánto debe ser la concentración del hipoclorito. La evidencia es muy fuerte acá. No sé cuántos de ustedes aquí en Estados Unidos hubo una controversia de tener cuartos de presión negativa, como los que tienen los hospitales. Aquí sí me da pena con muchos de ustedes, pero la evidencia, esto no es práctico. Y yo creo que nosotros en odontología, si seguimos todo y esperamos el tiempo que hay que esperar, que puede ser entre 30 minutos y 45 minutos, y si tenemos la luz ultravioleta y tenemos el purificador, de pronto ese tiempo es menos. Si tenemos aire acondicionado en nuestros consultorios, podemos tener filtros de eficiencia alta y estos filtros nos pueden incrementar la ventilación del consultorio. El óxido nitroso. Al óxido nitroso aquí ha habido mucha información conflictiva. Necesito comprar mangueras para cada paciente. Cada vez que tengo un paciente necesito mangueras nuevas. La evidencia muestra que el óxido nitroso es un sistema de 2 vías. El óxido nitroso entra por un lado y por el otro lado está la succión, es decir, no hay recirculación. Lo que estamos haciendo aquí en mi oficina y en el hospital es que estamos, por supuesto, cambiando la nariz, que esa siempre lo hemos hecho, pero no estamos esterilizando las mangueras, no estamos esterilizando las mangueras. Y creemos que estamos haciendo lo correcto. Por supuesto, muchos de ustedes están en desacuerdo conmigo. Los purificadores. La investigación es controversial. Los purificadores, yo creo en los purificadores. Es más, estamos usando purificadores en mi oficina y aquí en la oficina de los consultorios del hospital también estamos utilizando purificadores, los portátiles que se pueden llevar. Los purificadores portátiles hay que estar seguros que están utilizando los filtros HEPA, que son los High Efficiency Particulate Air, que tienen la capacidad de capturar las partículas del virus. Son muy efectivos, los fabricantes lo dicen, pueden capturar entre el 99.97% de las partículas del virus.
El problema es que cuando el virus viaja sin el agua, que son partículas aún más pequeñas, es cuando los purificadores de pronto muestran que su eficiencia no es tan alta como creemos. Si deciden comprar un purificador, y ya estamos llegando al final del webinar, lo que yo les aconsejaría es que miren ese número CADR, que significa la capacidad de limpiar aire o la rata de capacidad de limpiar el aire. A esos pacientes, a esos purificadores de aire, hay que mirar que estén por encima de los 240, ese número por encima de los 240, que significa que en una hora hacen 5 veces el intercambio del aire en el tamaño promedio de un salón, de odontología, de un operatorio de odontología. Por eso yo creo que el uso de los purificadores de aire es un buen mecanismo para disminuir ese tiempo entre paciente y paciente. Ya me quedan unas pocas diapositivas acerca de hacer el test en las oficinas. Esto realmente no creo que sea muy importante para ustedes y para nosotros, la verdad que tampoco. Yo creo que todavía no estamos en el momento de que tengamos acceso a estos sistemas. Aquí en Estados Unidos hay varios sistemas para hacer el test del coronavirus. El que está llegando al consultorio odontológico, esto lo voy a pasar a la carrera porque creo que no es importante hablar de la reverse transcriptase y cómo funciona. El que está llegando aquí en Estados Unidos es el de que lo produce un laboratorio de Abbott. Sin embargo, la Asociación Dental Americana nos ha dicho que tenemos que ser muy cuidadosos con esto porque todavía no tenemos la evaluación y sabemos que el número de falsos positivos o falsos negativos es alto. Yo creo que en este momento todavía, hoy, al 18 de mayo del 2020, todavía no podemos decir que tenemos el equipo perfecto para hacer test en el consultorio odontológico. Yo, Juan Fernando Yepes, pienso que en algún momento lo vamos a tener, sí, pero todavía no creo que la evidencia esté al punto que todos tengamos que salir corriendo a comprar estos aparatos. Este es el que están ofreciendo aquí en Estados Unidos, se llama el ID COVID Now, que está siendo vendido a muchos centros médicos y a centros comunitarios médicos. Ya la Asociación Dental Americana ha dicho que es dentro de nuestra función hacer el test en el consultorio odontológico. No es tan fácil obtener el certificado para hacer el test, pero definitivamente sí de pronto hay futuro y ya cuando sepamos con seguridad cuál es el porcentaje de falsos negativos, que son los más preocupantes, el que da negativo pero está infectado, podemos utilizar estos test. Y este es el COVID, el examen que está vendiendo el laboratorio Abbott. Muy bien. Controversias, 2 diapositivas que me quedan. Todas estas preguntas son controversias, que no creo que nadie tenga la respuesta. La primera, bueno, algunas sí tenemos la respuesta. Vamos a ver una por una, son como unas 10 y con esto ya terminé el webinar. La primera, hacer profilaxis con un micromotor genera aerosol. Bueno, si nos guiamos por lo que dice el Instituto de Enfermedades Ocupacionales aquí en Estados Unidos, eso no significa que en Brasil, en la Argentina, existan otros institutos que de pronto digan lo contrario. Bienvenido, pero si utilizamos el de acá, dice que sí. Yo necesito hacer el switch para hacer la profilaxis con el cepillo. Yo no lo estoy haciendo, porque yo asumo que con la profilaxis normal voy a generar aerosol, me pongo mi N95 que estoy reusando y que la estoy limpiando, me pongo mi máscara facial enfrente y me pongo mi protector de la cara, tengo mi purificador de aire. Yo no estoy haciendo pero respeto mucho a los que lo hagan así. ¿Necesito tener una N95 con escafandra y todas estas cosas todo el día en la oficina? Definitivamente no. Únicamente cuando vaya a hacer procedimientos que generen aerosol. La luz ultravioleta es tan buena como me la está diciendo el vendedor que quiere que la compre. Yo creo que la luz ultravioleta funciona. Hay que tener cuidado porque puede tener algunos efectos secundarios para la salud y no todas las luces ultravioleta funcionan. Yo me acuerdo cuando estaba en mi época joven, pues yo tengo 25 años, cuando tenía por ahí 18 años, que iba a las fiestas, que esas luces ultravioleta que uno se reía y se veía uno como si fuera un vampiro. Pues no todas las luces ultravioletas son las mismas. Hay que estar pendientes de que sea una luz ultravioleta C que tenga entre 200 y 280 y hay que tener precauciones para la salud. Tengo que comprar un sistema extraoral aparte del que tengo de succión en mi consultorio. Aquí tengo que ser muy cuidadoso porque aquí están vendiendo uno, vale $3,500 y es un aparato que se pone al lado. Aquí en el hospital no lo estamos usando, en el consultorio no lo estoy usando.
Aquí usamos alta succión, que la tenemos en la unidad, y utilizamos el aislamiento. Este es el positivismo que les tengo que decir en este webinar, es que no nos podemos ir para esos extremos. Sin embargo, no quiero herir susceptibilidades. Si lo quieres tener, pues por supuesto cada uno toma sus decisiones. Yo me tengo que cambiar mi bata entre paciente y paciente. La verdad es que si estoy generando aerosoles, sí. Y ahí está el problema. Yo no puedo salir con esa bata a caminar por todo el consultorio. Me la tengo que quitar dentro del operatorio. Aquí, por supuesto, al final también hay una cuestión financiera. Yo no puedo, al final, decir, aquí tengo que balancear y tengo que mirar muy bien. No todos mis colegas están cambiando la bata entre pacientes. Eso lo tengo que dejar muy claro. Yo me la cambio si genero aerosoles. Si es un paciente de primera vez donde voy a hacer un examen, no me cambio la bata. Tengo que ver menos pacientes de lo que yo veía antes de que nos llegara la pandemia. Definitivamente nosotros sí, aquí estamos viendo un 60% del 100% que teníamos antes. Yo creo que muy poco a poco iremos retomando los niveles que teníamos antes, pero como estamos esperando entre 15 y 25 minutos entre paciente, que es el tiempo que nos demoramos en limpiar, en que bajen las partículas y todo, pues no podemos seguir viendo el número de pacientes que veíamos antes. ¿Puedo tomar radiografías? Yo creo que sí. Hay algunos estudios y algunas voces expertas que han dicho que no se pueden tomar radiografías porque eso genera saliva. Bueno, yo tengo mis dudas acerca de eso. Nosotros estamos tomando radiografía. Lo que he tratado es de no tener 7 pacientes en fila esperando para tomar la radiografía, uno a uno. Y como radiólogo y como persona que creo que debemos de tener precauciones, pues no significa que a todo el mundo yo le tome radiografías, pero si lo necesito, las tomo. Tengo que cubrir mis zapatos. No lo estamos haciendo. Yo utilizo los zapatos y me los cambio en el consultorio. No, en estos días veía en un periódico, no les voy a decir el país, pero en algún periódico de algún país de Latinoamérica decía que cuando salgo a sacar a mi perro, tengo que meter al perro a un decontaminador con luz ultravioleta y limpiarle hasta los dientes. Yo no creo. Yo utilizo los zapatos que uso en el consultorio y ya los mantengo y no los cambio. Y yo los limpio con hipoclorito y pues no me los estoy cubriendo. ¿Cuánto dinero voy a gastarme en toda esta pandemia? Pues cada cual lo dirá. Este es un artículo que me gusta, se lo recomiendo, se los voy a dar también si lo necesitan. Y ahí está todo sumarizado, muchas cosas importantes acerca de cómo es la atención de pacientes odontológicos durante esta pandemia. Muy bien, yo aquí me demoré un poco. Yo espero que todavía alguien me esté oyendo. Yo de corazón, de todo mi corazón les digo, les espero que esta conferencia haya sido importante. Yo lo hago simplemente a modo propio porque frustrado con todas las cosas y frustrado con tantas cosas del coronavirus. Soy muy optimista. Yo creo que si hacemos las cosas como se debe hacer, si hacemos el screening antes de ver los pacientes, si mantenemos las distancias sociales, si todo el mundo utiliza su tapaboca, si utilizamos la N95 como lo tenemos que utilizar, si utilizamos la evacuación de alta succión, yo creo que estamos haciendo todo. Nosotros los odontólogos somos los maestros y somos los que mejor sabemos esto. Entonces, ese es el email mío. Algunos de estos artículos yo se los voy a mandar a la doctora Lipari y al doctor Francisco Hernández para que ellos se los hagan llegar a ustedes. Si ustedes quieren tener mi presentación, ese es el email que estoy utilizando. Yo no nací en 1970. No sé si alcanzan a ver el email. A ver, yo pongo esto más grande para ver si lo pueden ver. Ese es el email, jfyepes1970. De pronto, si estamos en la misma página, más adelante en un par de semanas podemos cuadrar el segundo seminario. Yo le voy a dar al Colegio de Diplomados el segundo seminario la próxima semana y lo podría hacer también para mis colegas latinoamericanos. A todos ustedes, yo les agradezco muchísimo que hayan tenido el tiempo de oírme. Les agradezco a todos que me hayan abierto la puerta de la casa de ustedes. A todos estamos en la misma tormenta. Esto ha sido muy difícil. Espero que sus familias estén muy bien y que no hayan tenido y hayan pasado estos días sin mayores problemas. Hay que ser optimistas, hay que ver el futuro con optimismo. A todos nos ha afectado, pero si hacemos las cosas como hay que hacerlas, las vamos a salir adelante. Para terminar, perdónenme, me demoré un poquito más de lo que me iba a demorar.
Hablé de muchas cosas, sentido común, sensatez. A mis amigos de Colombia, a todos los quiero mucho. A mis amigos del Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de los países centroamericanos, que tuve la oportunidad de compartir un congreso espectacular. A mis grandes amigos de México, que los quiero mucho. Cuando voy a México me tratan como si fuera un rey. A el doctor Alejandro Ibarra, que lo quiero mucho, ojalá esté oyendo este webinar en la ciudad de Puebla. Y a Jimenita, que siempre estás, Jimena Vaquero, que siempre me la encuentro en todos los congresos. A mi maestra, la doctora Laura Hermida, la doctora Ángela Carrillo en Colombia, mis grandes amigos del CES, el doctor Emery, el doctor Juan Manuel Cárdenas y todos mis amigos, que tengan una feliz tarde. Mándenme un email, yo les mando esta presentación y a todos ustedes los quiero mucho y que tengan un buen día y esperamos que muy pronto va a llegar ese día en que nos vamos a volver a ver todos. Recuerden, sensatez, sensatez. Aquí no podemos ponernos a pensar que nos tenemos que poner un traje para ir a la luna. Seamos sensatos, hagamos las cosas como deben hacerse. No exageremos, pero tampoco nos quedemos cortos. A todos, que tengan una buena tarde y feliz día. Chao.